Capítulo 241. Salón Sagrado Marcial. Auge. Cuando una corriente de aire salió volando, innumerables rocas volaron, levantando polvo que llenó el cielo. ¡Pu! 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 Las llamas cayeron como gotas de lluvia, incendiando las rocas y los árboles de la montaña y quemándolo todo hasta convertirlo en cenizas. Afortunadamente, el lugar donde se encontraban la luz blanca y las llamas estaba a más de 10.000 metros de la secta de la montaña Xuanyi. De lo contrario, sin Qin Hue cerca, toda la secta probablemente sería destruida. ¿Qué fue eso? Mu Ziki y Luo Xun miraron en esa dirección en estado de shock. Quédate aquí y no te muevas. Iré a echar un vistazo. Dejando la carne asada en su mano, Qin Hue ordenó. ¿Sí? Los dos se quedaron atónitos por un momento antes de asentir. Qin Hue era la persona más fuerte presente, por lo que lo más seguro para él era investigar. Tos, tos. En el pozo sin fondo, una figura se levantó con dificultad y escupió 2 bocanadas de sangre. Su aura se desplomó y casi se desmaya. Se trataba de una joven con una cota de malla de escamas blancas. Tenía ojos grandes, pero sus pupilas eran blancas y parecían extrañas e inescrutables. Era como si sus ojos pudieran atravesar el espacio, lo que hacía que fuera muy incómodo para cualquiera tener contacto visual con ella. La niña era extremadamente hermosa y exquisita como una muñeca de porcelana. Era perfecta e impecable, excepto por la sangre que la cubría en ese momento. Una gran parte de su cota de malla de escamas blancas estaba destrozada y teñida de rojo. Parecía un poco apenada. Además de eso, la niña también tenía 2 cuernos de dragón que parecían jade blanco en su cabeza. Emitían una tenue luz fluorescente y eran extremadamente mágicos. Long Xiaoyu, ríndete ahora. Tal vez pueda considerar dejarte morir más rápido. Se escuchó una voz fría y, de repente, apareció en el foso un hombre alto y musculoso. Tenía las manos colgando a los costados y la palabra marcial estaba bordada en su ropa cerca del área del pecho con hilo dorado. Era excepcionalmente llamativo. HMPH, ni siquiera lo pienses. La chica llamada Long Xiaoyu apretó los dientes y dijo enojada. El resultado de nuestra batalla aún no está decidido. Antes de que pudiera terminar su frase, Long Xiaoyu desapareció de su lugar. Tenaz. El hombre alto permaneció inexpresivo mientras levantó la mano y golpeó. Auge. Otra huella de puño horizontal apareció inmediatamente en el pozo originalmente hundido, sin un final a la vista. PFF. La niña escupió otra bocanada de sangre y reveló su figura. Aunque reaccionó rápidamente y esquivó a tiempo, aún así fue golpeada por el primer viento. Afortunadamente, la cota de malla de escamas blancas en su cuerpo la ayudó a bloquear la mayor parte del poder, evitando que resultara gravemente herida. Con otro golpe, tu armadura sagrada se hará añicos. Quiero ver cuánto tiempo puedes aguantar, dijo el hombre alto con voz débil. Shirin, tendiste una emboscada a la guardia del dragón blanco y le arrebataste la perla del dragón. Tus crímenes son imperdonables. La raza del dragón blanco no te dejará ir. Limpiándose la sangre de la comisura de la boca, la expresión de Long Xiaoyu era firme y valiente. Después de emboscar a la guardia del dragón blanco, Shi Jing había estado persiguiendo a Long Xiaoyu durante más de 10 días. En los últimos 12 días, Long Xiaoyu había luchado y se había retirado. Al final, no pudo con Shi Jing y fue derrotada cuando pasó por el mundo central espiritual. El fuego celestial de hace un momento fue el resultado de su enfrentamiento. Jeje, ¿crees que les tengo miedo? Shi Jing se burló y dijo. Eres el genio con el linaje más puro en la generación más joven de la raza del dragón blanco. Si te mato, tendré el apoyo del Salón Sagrado Marcial. La raza del dragón blanco puede ser fuerte, pero ¿realmente crees que son capaces de enfrentarse al poderoso Salón Sagrado Marcial? Además, después de absorber tu esencia de sangre, mi fuerza definitivamente aumentará enormemente y escaparé al vasto vacío. En ese momento, la raza del dragón blanco podría ni siquiera ser capaz de localizarme. Tú. Long Xiaoyu se quedó sin palabras. Tal como había dicho Shi Jing, si tuviera el respaldo del Salón Sagrado Marcial, incluso la raza del dragón blanco no podría hacer nada. Además, incluso si el Salón Sagrado Marcial decidiera quedarse al margen y no hacer nada, sería muy difícil para la raza del dragón blanco encontrar a Shi Jing si decidiera permanecer oculto. Además, ¿crees que me atrevería a atacar a un guardia del dragón blanco y a una doncella divina de la raza del dragón blanco si estuviera trabajando solo? Shi Jing sonrió. ¿Alguna vez te preguntaste cómo pude localizar con precisión la ubicación exacta del guardia del dragón blanco? Diablos, incluso encontré tu ubicación.
Tan pronto como se dijeron estas palabras, los ojos de Long Xiaoyu se abrieron de repente y sus pupilas blancas como la nieve de repente se volvieron verticales. Hay un traidor en la raza del dragón blanco. Jeje, ¿por fin lo has entendido? Tienes más enemigos de los que crees. Por desgracia, te diste cuenta demasiado tarde. Mientras hablaba, Shi Jing levantó la palma de la mano y una energía espiritual infinita se condensó, formando una bola de luz. Prepárate para morir. Shi Jing había usado toda su fuerza en este ataque, que fue suficiente para destruir por completo la cota de malla de escamas blancas y matar a Long Xiaoyu. Por supuesto, esta zona también quedaría aplanada y en 100 años no crecería ni una brizna de hierba. ¿Voy a morir? Al ver esto, Long Xiaoyu murmuró para sí misma con una expresión solitaria. Ella no tenía miedo a la muerte, pero no quería morir todavía. Al ver que la bola de luz estaba a punto de aterrizar, Long Xiaoyu respiró profundamente y se preparó para usar su verdadero cuerpo para luchar. Justo en ese momento, un joven con ropa blanca como la nieve apareció de repente frente a ella. Estallido. El joven agitó su mano y la bola de luz que contenía una tremenda energía inmediatamente se convirtió en innumerables fragmentos y se disipó, sin causar ninguna onda. El ataque que fue suficiente para matar a Long Xiaoyu se resolvió fácilmente así como así. Al mismo tiempo, Qin Hue también estaba un poco deprimido. Había estado observando desde un costado y no quería interferir, pero el poder de esta bola de luz era demasiado grande. Si no la detenía, los miles de kilómetros circundantes probablemente se convertirían en ruinas, incluida la secta de la montaña Xuanyi. ¿Quién eres? La expresión de sombra devoradora cambió ligeramente mientras revelaba una expresión de sorpresa. Ese fue su ataque con toda su potencia, pero el joven que tenía frente a él lo dispersó con indiferencia. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Shi Jing no lo creería en absoluto. Antes de entrar a este mundo, ya había confirmado que este era un lugar de bajo nivel. ¿Cómo podría haber expertos por encima del gran escenario del vacío? No importa quién sea, pero creo que será mejor que salgas de aquí. Lo que Qin Hue quiso decir fue que quería sacar la pelea del mundo central espiritual, pero era obvio que Shi Jing pensó que Qin Hue quería salvar a la niña. ¿Sabes las consecuencias de ir contra el salón sagrado marcial? Shi Jing entrecerró los ojos y emitió un aura peligrosa mientras intentaba intimidar a Qin Hue con el salón sagrado marcial. ¿Salón sagrado marcial? ¿Qué es eso? Qin Hue estaba desconcertado. Ayer se había enterado del Palacio Celestial, y ahora, estaba descubriendo el Salón Sagrado Marcial. Shi Jing. Por otro lado, Long Xiaoyu finalmente reaccionó como si hubiera visto una pajita salvavidas. Ella gritó apresuradamente. Amigo, soy la doncella divina de la raza del dragón blanco. Siempre que puedas ayudarme a ahuyentar a este tipo, puedo aceptar cualquiera de tus solicitudes. ¿Carrera de dragones? Al escuchar esto, Qin Hue se dio la vuelta y notó que la niña tenía 2 cuernos de dragón en la frente. El gran dragón del vacío que Qin Hue había visto antes era un dragón occidental. Esta mujer, por otro lado, parecía descender de un dragón oriental. Ten cuidado. Justo cuando Qin Hue estaba pensando, la niña de repente le recordó. Morir. Shi Jing tenía una expresión siniestra mientras su aura que pertenecía al sexto reino del gran escenario del vacío se elevaba hacia el cielo. Al mismo tiempo, su puño llevaba una energía espiritual ilimitada que instantáneamente cruzó 1000 metros y golpeó a Qin Hue. Incluso el séptimo reino del gran escenario del vacío no podría resistir este golpe sin estar preparado. Tom. N barra o barra bel barra b barra barra en punto c barra barra om. En un instante, fuertes vientos causaron estragos y el suelo tembló. Incluso alguien tan poderoso como Long Xiaoyu se vio obligado a retroceder. Cuando el viento se calmó, Qin Hue permaneció en su lugar sin moverse. Por otro lado, la expresión siniestra en el rostro de Shi Jing ya se había congelado, lo que lo hacía lucir bastante cómico. ¿Qué estás haciendo? Qin Hue quedó atónito. Él estaba un poco estupefacto. Solo te pedí que te fueras. No dije que quería matarte. Entonces, ¿por qué tuviste que cortejar a la muerte? Shi Jing. Grieta. Con un sonido nítido, el alto cuerpo de Shi Jing se quebró como un cristal y se hizo añicos. Capítulo 242. Cambio. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Hermano. Una brisa fresca sopló y el cuerpo alto de Shi Jing se transformó de inmediato en innumerables fragmentos que se disiparon. La intensa reacción provocó directamente que su cuerpo se rompiera y su alma fuera destruida. Hasta su muerte, Shi Jing todavía no podía entender qué estaba pasando. Qin Hue claramente no estaba preparado y ni siquiera usó su energía espiritual.
¿Cómo pudo causar una onda expansiva tan aterradora? Incluso los expertos del séptimo, no, octavo reino de la etapa Gran Vacío no podrían hacerlo, ¿verdad? Desafortunadamente, Shi Jing nunca podría encontrar la respuesta. Silencio. Con la muerte de Shi Jing, el pozo oscuro quedó en silencio al instante. Era tan silencioso que se podía oír el sonido de una mosca cayendo. La chica originalmente furiosa ahora estaba sin palabras, pensando que estaba alucinando. Ella no podía comprender cómo ese tipo insufriblemente arrogante terminó muriendo. Long Xiaoyu lo encontró ridículo. Como la habían perseguido durante más de 10 días, sabía muy bien lo poderoso que era Shi Jing. Definitivamente era una de las existencias más importantes entre sus pares en la sexta gran etapa del vacío. Si Shi Jing no hubiera sido tan fuerte, con su talento y muchas armas aumentadas, incluso si hubiera una diferencia de reino, sería imposible para ella estar completamente indefensa. De hecho, cuando se enfrentó a Shi Jing, no pudo hacer nada más que correr. Al final, resultó gravemente herida y cayó a este mundo. Pensando en esto, Long Xiaoyu parpadeó e incluso olvidó momentáneamente el dolor en su cuerpo. Estaba segura de que Qin Hue no había hecho nada más que recibir el ataque de Shi Jing. En otras palabras, era muy probable que Shi Jing hubiera muerto a causa de la onda de choque. ¿En qué reino se encontraba exactamente este hombre? Long Xiaoyu no se atrevió a imaginarlo. Al mismo tiempo, Qin Hue también estaba un poco deprimido. Nunca había pensado en matar a Shi Jing. Solo quería que abandonara el mundo central espiritual para luchar en otro lugar. Inesperadamente, Shi Jing de repente le tendió una emboscada y se suicidó. ¿Por qué el villano siempre tenía tanta confianza en sí mismo? Qin Hue decidió dejar de pensar en eso. Después de todo, Shi Jing ya estaba muerta. Sacudiendo la cabeza, Qin Hue miró a Long Xiaoyu. Al percibir su mirada, Long Xiaoyu reaccionó de inmediato y dijo: Mayor, solo estaba de paso. No tengo malas intenciones. Long Xiaoyu incluso comenzó a dirigirse a Qin Hue como mayor. Después de reflexionar por un momento, Qin Hue dijo: Ven conmigo. Originalmente había planeado dejar que Long Xiaoyu se fuera directamente, pero de repente pensó en algunas preguntas para hacerle a Long Xiaoyu. Sí. Long Xiaoyu no se atrevió a desobedecer y solo pudo soportar sus heridas y volar fuera del pozo profundo con Qin Hue. Poco después, llegaron muchos cultivadores de las tierras del sur, rodearon el enorme pozo y discutieron. Dado que el lugar donde cayó el fuego celestial estaba extremadamente cerca de la secta de la montaña Xuanyi, estos cultivadores intentaron mantener un perfil bajo para evitar provocar accidentalmente a ese legendario experto del escenario santo. ¡Qué poder destructivo tan aterrador! ¿Qué pasó aquí? No lo sé, pero por lo que parece, debería ser causado por un cultivador de alto nivel. Déjame decirte algo. Algo similar sucedió anoche en el campo llano cerca de la tierra occidental. ¿Qué? En el acantilado de la montaña Xuanyi. Qin Hue se sentó con las piernas cruzadas sobre la piedra azul, sus dedos golpeando la olla de vino como si estuviera pensando en algo. Junto a él se encontraba una nerviosa Long Xiaoyu, que temía que Qin Hue la golpeara de repente. ¿Cómo te llamas? Después de un largo rato, Qin Hue tomó un sorbo de vino espirituoso y preguntó. Long Xiaoyu. La chica tragó saliva y respondió con sinceridad. ¿De verdad eres de la raza dragón? Qin Hue frunció el ceño. Qin Hue comenzó a preguntarse si Long Zhen también era de la raza dragón. Pero Qin Hue descartó rápidamente esta idea. Si Long Zhen era de la raza del dragón, era imposible que no lo supiera. Además, Long Zhen no tenía cuernos en la cabeza. Tan pronto como se dijeron estas palabras, Long Xiaoyu no pudo evitar estremecerse y estaba extremadamente nerviosa. Sí, así es. Como todos sabían, la raza dragón siempre había sido famosa por su arrogancia y nobleza. Consideraban a todas las demás razas como criaturas de bajo nivel y, por lo tanto, eran muy impopulares entre las otras razas. N/O/B/B/A/INDOT/C/OM. Lo más importante es que la carne y la sangre de cada dragón eran muy valiosas, no inferiores a los tesoros celestiales de primera categoría. El cuerpo del gran dragón del vacío, por ejemplo, era muy valioso. La sangre de un descendiente de dragón mestizo en el nivel supremo ya era suficiente para cambiar el físico de Yunshi. Por lo tanto, uno solo podía imaginar lo aterrador que era un dragón de alto nivel. Además, el gran dragón del vacío era un dragón occidental y era muy inferior a la raza del dragón oriental en lo que se refiere a la pureza de la sangre de dragón. Además de ser un dragón oriental, Long Xiaoyu también era la doncella divina de la raza del dragón blanco.
Esta también fue la razón por la que Xiling no estaba dispuesto a rendirse después de perseguirla durante más de 10 días. Si pudiera absorber la esencia de sangre de Long Xiaoyu, no solo su fuerza aumentaría enormemente, sino que su físico y talento también mejorarían enormemente. No sería imposible para él alcanzar o incluso superar la 10ª etapa del Gran Vacío en el futuro. Por lo tanto, Long Xiaoyu tenía mucho miedo de que Qin Hue la codiciara como lo hizo Xiling. Entonces muéstrame tu verdadero cuerpo, dijo Qin Hue con interés. ¿Eh? Long Xiaoyu se quedó atónita. ¿Qué clase de petición era esa? Transfórmate. Rápido. Bueno. Long Xiaoyu estaba indefensa. Estaba a punto de usar su energía espiritual para transformarse en su verdadero cuerpo cuando de repente gruñó y escupió sangre. El mundo giró a su alrededor y casi se desmayó. Originalmente, antes de que Qin Hue la salvara, Long Xiaoyu había querido transformarse en su verdadero cuerpo para luchar contra Xiling. Ahora, después de relajar su cuerpo, finalmente llegó a su límite después de reprimir sus heridas durante tanto tiempo. En el momento en que intentó transformarse, sufrió una reacción violenta inmediata. Mayor, yo. Long Xiaoyu abrió la boca y sintió que todo su cuerpo se volvía incomparablemente pesado. Sin mencionar que se transformaría en su verdadero cuerpo, incluso caminar sería difícil para ella. Zumbido. De repente, una niebla dorada se dispersó y aterrizó sobre el cuerpo de Long Xiaoyu, fusionándose con su piel. Esta niebla dorada contenía una vitalidad ilimitada que entró directamente en las extremidades y los huesos de Long Xiaoyu. En un instante, sin importar si eran sus heridas internas o externas, todas se curaron a una velocidad visible. En un abrir y cerrar de ojos, Long Xiaoyu se había recuperado a su estado máximo. Hecho. Qin Hue retrajo el puño y dijo con indiferencia. Al sentir la abundante energía espiritual en su cuerpo, Long Xiaoyu abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué tipo de técnica era esta? No importaba, todavía estaba en el 5.º reino de la etapa del Gran Vacío y le tomaría al menos medio mes recuperarse de una lesión tan grave. Sin embargo, Qin Hue la había ayudado a recuperarse después de solo unos segundos. Si Long Xiaoyu no lo hubiera experimentado por sí misma, no lo creería en absoluto. Este joven era demasiado aterrador. Adelante, transfórmate, instó Qin Hue. Bueno. Long Xiaoyu estaba desconcertada. ¿Por qué Qin Hue quería tanto ver su verdadero cuerpo? ¿Podría ser que tuviera algún pasatiempo especial? En el momento siguiente, Long Xiaoyu se elevó lentamente hacia el cielo. Su figura siguió creciendo y aparecieron muchas escamas densas y blancas como la nieve que rápidamente cubrieron todo su cuerpo. En poco tiempo, un extraordinario dragón blanco de 3 kilómetros de largo apareció en el cielo sobre la secta de la montaña Xuanyi, cubriendo los cielos y la tierra. Con un soplo, el viento y las nubes se levantaron, y un poderoso dragón se extendió, envolviendo un área de 5.000 kilómetros. Rugido. A lo lejos, el husky yacía en el suelo. Al oír el rugido, reveló una expresión especialmente cómica. Estaba lleno de miedo y ni siquiera podía ponerse de pie. En cuanto a Yunxi, sus ojos ya estaban en blanco y estaba inconsciente. Fue solo en ese momento que Qin Hue se dio cuenta de que Long Xiaoyu era una experta en la gran etapa del vacío. El poder del dragón que emitía era extremadamente aterrador. Este efecto era especialmente fuerte en seres vivos como las bestias demoníacas. Para ellas, esto era simplemente un desastre. Sin pensarlo más, Qin Hue agitó su mano y rápidamente usó su habilidad divina para cubrir el poder del dragón de Long Xiaoyu. Solo entonces los seres vivos en un radio de 5.000 kilómetros pudieron recuperar el aliento. Capítulo 243. Respuesta. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. ¿Qué fue eso ahora? Sentí como si una enorme montaña me estuviera presionando. Fue muy aterrador. Yo también. Casi no podía respirar y me morí de ira. ¡Qué terrorífico! Parece que viene de la secta de la montaña Xuanyi. Alrededor del pozo profundo, muchos cultivadores miraron a la secta de la montaña Xuanyi al unísono y temblaron. Un dragón colosal de 3 kilómetros de largo que parecía poseer una fuerza ilimitada estaba atrincherado en el cielo sobre la secta de la montaña Xuanyi. Sus escamas blancas como la nieve brillaban con una luz fría deslumbrante que hacía que los demás no se atrevieran a mirarlo directamente. Este dragón colosal parecía extremadamente poderoso, como si un giro de su cuerpo fuera suficiente para aplastar la mitad de la Tierra del Sur. ¿Qué es eso? ¡Cielos! ¿Estoy viendo cosas? Dragón divino. Es un dragón divino. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Todos se miraron con incredulidad.
Todos se dieron cuenta de repente de que no podían provocar a la secta de la montaña Xuanyi en el futuro. TSK, como se esperaba del legendario dragón blanco. ¡Qué guapo! En el acantilado, Qin Hue chasqueó los labios y lo elogió. Estrictamente hablando, esta era la primera vez que Qin Hue veía un dragón oriental. La santidad y la dignidad de sus huesos no eran en absoluto algo con lo que las bestias demoníacas ordinarias pudieran compararse. Esta era también la razón por la que Qin Hue estaba tan ansioso por ver el verdadero cuerpo de Long Xiaoyu. Ojalá tuviera una montura así. Por desgracia, Long Xiaoyu era una chica. De lo contrario, la habría convertido en su montura. Pensando en esto, Qin Hue miró a Lusky tembloroso que estaba no muy lejos. Todos eran bestias, entonces, ¿por qué la diferencia entre ellos era tan grande? ¿Está bien que me transforme nuevamente ahora, mayor? El dragón blanco abrió lentamente la boca y dejó escapar un sonido ensordecedor. Sí, dijo Qin Hue misteriosamente. Hermano. Tan pronto como terminó de hablar, el enorme cuerpo del dragón blanco se encogió rápidamente y se transformó nuevamente en la niña que parecía una muñeca de porcelana. Gracias por curar mis heridas, mayor, dijo Long Xiaoyu con respeto, ahuecando los puños. Basándose en la fuerza que Qin Hue había mostrado hace un momento, Long Xiaoyu podía decir que era al menos un experto del 10º reino. Incluso en la raza del dragón blanco, solo los superiores poseerían tal fuerza. Por lo tanto, Long Xiaoyu no se atrevió a ser irrespetuosa en lo más mínimo. De nada. Todavía tengo algunas preguntas más para ti. Qin Hue agitó la mano y dijo con indiferencia. Al escuchar esto, Long Xiaoyu frunció el ceño ligeramente y dudó un poco. No te preocupes, no tiene nada que ver con tu raza del dragón blanco. Al ver la expresión conflictiva de Long Xiaoyu, Qin Hue agregó. ¿Cómo no pudo darse cuenta de que Long Xiaoyu estaba preocupada? ¿En serio? Es un alivio. Long Zhen exhaló un suspiro de alivio. De hecho, estaba muy agradecida con Qin Hue, pero no revelaría absolutamente ninguna información interna sobre la raza del dragón blanco solo porque él la había ayudado. Sin embargo, ahora que la otra parte le dijo que no tenía nada que ver con la raza del dragón blanco, se sintió aliviada. Justo cuando Qin Hue estaba a punto de preguntar, el espacio a su lado de repente se distorsionó levemente y se dividió. ¿Quién es? Los ojos de Long Xiaoyu se volvieron fríos mientras golpeaba. En este momento, todas las heridas de Long Xiaoyu habían sido curadas y estaba en su estado máximo, por lo que este golpe fue terriblemente poderoso. Por donde pasaba su puño, el espacio se derrumbaba y se hacía añicos constantemente, formando un agujero negro que parecía destrozar el cielo y la tierra. Afortunadamente, Qin Hue reaccionó a tiempo y utilizó su energía espiritual para sellar este espacio. De lo contrario, toda la secta de la montaña Xuanyi habría sido devorada. Sin embargo, la persona que salió de la grieta espacial no tuvo tanta suerte. Casi se enfrentó a este puño de frente, pero no pudo esquivarlo. Maldita sea. ¿Qué está pasando? La persona se sorprendió y rápidamente levantó las manos. Dos energías espirituales de diferentes atributos, una blanca y otra negra, aparecieron instantáneamente en su palma y se condensaron en un patrón de Tai Chi que chocó con el puño de Long Xiaoyu. Auge. El impacto fue como un trueno que sacudió a 100 kilómetros. La persona que acababa de aparecer voló inmediatamente hacia la grieta espacial que tenía detrás y desapareció. HMPH, ni siquiera pienses en escapar. Long Xiaoyu estaba a punto de perseguirla cuando Qin Hue de repente extendió su mano para detenerla. No hay necesidad de perseguirla. Esa persona de ahora es mi amiga. Ah. Long Xiaoyu se quedó atónita por un momento antes de que su expresión cambiara drásticamente. Lo siento, mayor, no lo hice a propósito. Está bien. Este nivel de ataque no puede lastimarlo, dijo Qin Hue con indiferencia. Hermano Qin, ¿qué quieres decir? ¿De verdad crees que soy invencible como tú? Acompañado por una risa ligera, Long Zhen salió de la grieta espacial nuevamente. Aunque no estaba herido, sus 10 dedos temblaban levemente. Noz, veo barra invertida. Ah, ¿sí? ¿Lograste abrirte paso? En el campo de visión de Qin Hue, la energía espiritual en el cuerpo de Long Zhen era ilimitada y se dividía en dos tipos. Long Zhen era claramente varias veces más fuerte que cuando había tratado con el mecha dorado hace algún tiempo. Jeje, simplemente tuve suerte. Long Zhen sonrió y dijo. Ya he comprendido por completo la energía del espíritu oscuro. Es una lástima que el mundo del infierno esté destruido. De lo contrario, habría podido mejorar aún más.
Si no hubiera logrado ingresar con éxito al quinto reino de la etapa del Gran Vacío, Long Zhen no habría podido recibir el golpe de Long Xiaoyu de frente sin estar en guardia y el daño habría sido mucho más severo. Lo siento, lo siento, lo siento. En ese momento, Long Xiaoyu se apresuró a acercarse y se inclinó ante Long Zhen en señal de disculpa. Se veía extremadamente linda, como un polluelo picoteando arroz. Al principio, Long Zhen estaba algo disgustado, pero después de ver esta escena, se sintió demasiado avergonzado como para seguir con el asunto. Solo pudo decir como si nada hubiera pasado. Está bien, pero no vuelvas a cometer un error así. Sí. Long Xiaoyu asintió repetidamente, todavía sintiéndose culpable. Por cierto, hermano Qin, aún no me la has presentado. Long Zhen se dio la vuelta y dijo. ¿Por qué viniste? Long Zhen se quedó atónito. Sentí una fluctuación de energía espiritual muy poderosa aquí hace un momento. En ese momento, los ojos de Long Zhen se abrieron de repente. ¿Podría ser ella? No, sentí claramente dos auras. Uno de ellos está muerto. Qin Hue se encogió de hombros e inmediatamente explicó todo el asunto, incluida la identidad de Long Xiaoyu. Fue bueno que Long Zhen estuviera aquí. Le ahorraría la molestia de tener que explicar la situación más tarde. ¿Raza del dragón blanco? Long Zhen se sorprendió. ¿Es un dragón? No me extraña que sea tan poderosa. A propósito, mi apellido también es Long. Probablemente seamos parientes, jajaja. ¿Eh? Long Xiaoyu estaba estupefacto, sin entender de qué estaba hablando Long Zhen. Ignóralo. Dime primero qué es el salón sagrado marcial. Qin Hue no se molestó en hablar de Long Zhen y preguntó. Mayor, ¿no sabe nada sobre el salón sagrado marcial? Long Xiaoyu se sorprendió. El salón sagrado marcial era una de las fuerzas más poderosas en este vacío. Incluso la raza del dragón blanco no se atrevió a librar una guerra precipitada contra ellos. Long Xiaoyu se preguntó cómo era posible que alguien como Qin Hue no supiera sobre ellos. No. Qin Hue negó con la cabeza. ¿Salón sagrado marcial? ¿Qué es eso? Long Zhen estaba igualmente desconcertado. Aunque había transmigrado a este mundo durante miles de años y había avanzado mucho hasta la etapa del gran vacío, nunca había abandonado el mundo central espiritual. Naturalmente, nunca había oído hablar del salón sagrado marcial. Oh, Long Xiaoyu se quedó sin palabras. Era difícil imaginar que las dos personas frente a ella eran en realidad expertos del gran escenario del vacío. Después de una larga vacilación, Long Xiaoyu dijo después de alguna deliberación. Hace mucho tiempo, el Salón Sagrado Marcial también era conocido como el Salón Sagrado de los Expertos Marciales. Es un lugar donde se reúnen varios expertos del gran escenario del vacío y es una de las facciones más poderosas de este vacío. El tipo que emboscó al mayor hace un momento, Shirin, era del Salón Sagrado Marcial. Sin embargo, el Salón Sagrado Marcial no tiene una buena relación con nuestra raza del dragón blanco, a menudo tenemos conflictos, por eso Shirin me perseguía. Capítulo 243. Respuesta traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. ¿Qué fue eso ahora? Sentí como si una enorme montaña me estuviera presionando. Fue muy aterrador. Yo también. Casi no podía respirar y me morí de ira. ¡Qué terrorífico! Parece que viene de la secta de la montaña Xuanyi. Alrededor del pozo profundo, muchos cultivadores miraron a la secta de la montaña Xuanyi al unísono y temblaron. Un dragón colosal de 3 kilómetros de largo que parecía poseer una fuerza ilimitada estaba atrincherado en el cielo sobre la secta de la montaña Xuanyi. Sus escamas blancas como la nieve brillaban con una luz fría deslumbrante que hacía que los demás no se atrevieran a mirarlo directamente. Este dragón colosal parecía extremadamente poderoso, como si un giro de su cuerpo fuera suficiente para aplastar la mitad de la Tierra del Sur. ¿Qué es eso? ¡Cielos! ¿Estoy viendo cosas? Dragón divino. Es un dragón divino. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Todos se miraron con incredulidad. Todos se dieron cuenta de repente de que no podían provocar a la secta de la montaña Xuanyi en el futuro. TSK, como se esperaba del legendario dragón blanco. ¡Qué guapo! En el acantilado, Qin Hue chasqueó los labios y lo elogió. Estrictamente hablando, esta era la primera vez que Qin Hue veía un dragón oriental. La santidad y la dignidad de sus huesos no eran en absoluto algo con lo que las bestias demoníacas ordinarias pudieran compararse. Esta era también la razón por la que Qin Hue estaba tan ansioso por ver el verdadero cuerpo de Long Xiaoyu. Ojalá tuviera una montura así. Por desgracia, Long Xiaoyu era una chica. De lo contrario, la habría convertido en su montura.
Pensando en esto, Qin Hue miró a Lusky tembloroso que estaba no muy lejos. Todos eran bestias, entonces, ¿por qué la diferencia entre ellos era tan grande? ¿Está bien que me transforme nuevamente ahora, mayor? El dragón blanco abrió lentamente la boca y dejó escapar un sonido ensordecedor. Sí, dijo Qin Hue misteriosamente. Hermano. Tan pronto como terminó de hablar, el enorme cuerpo del dragón blanco se encogió rápidamente y se transformó nuevamente en la niña que parecía una muñeca de porcelana. Gracias por curar mis heridas, mayor, dijo Long Xiaoyu con respeto, ahuecando los puños. Basándose en la fuerza que Qin Hue había mostrado hace un momento, Long Xiaoyu podía decir que era al menos un experto del 10º reino. Incluso en la raza del dragón blanco, solo los superiores poseerían tal fuerza. Por lo tanto, Long Xiaoyu no se atrevió a ser irrespetuosa en lo más mínimo. De nada. Todavía tengo algunas preguntas más para ti. Qin Hue agitó la mano y dijo con indiferencia. Al escuchar esto, Long Xiaoyu frunció el ceño ligeramente y dudó un poco. No te preocupes, no tiene nada que ver con tu raza del dragón blanco. Al ver la expresión conflictiva de Long Xiaoyu, Qin Hue agregó. ¿Cómo no pudo darse cuenta de que Long Xiaoyu estaba preocupada? ¿En serio? Es un alivio. Long Zhen exhaló un suspiro de alivio. De hecho, estaba muy agradecida con Qin Hue, pero no revelaría absolutamente ninguna información interna sobre la raza del dragón blanco solo porque él la había ayudado. Sin embargo, ahora que la otra parte le dijo que no tenía nada que ver con la raza del dragón blanco, se sintió aliviada. Justo cuando Qin Hue estaba a punto de preguntar, el espacio a su lado de repente se distorsionó levemente y se dividió. ¿Quién es? Los ojos de Long Xiaoyu se volvieron fríos mientras golpeaba. En este momento, todas las heridas de Long Xiaoyu habían sido curadas y estaba en su estado máximo, por lo que este golpe fue terriblemente poderoso. Por donde pasaba su puño, el espacio se derrumbaba y se hacía añicos constantemente, formando un agujero negro que parecía destrozar el cielo y la tierra. Afortunadamente, Qin Hue reaccionó a tiempo y utilizó su energía espiritual para sellar este espacio. De lo contrario, toda la secta de la montaña Xuanyi habría sido devorada. Sin embargo, la persona que salió de la grieta espacial no tuvo tanta suerte. Casi se enfrentó a este puño de frente, pero no pudo esquivarlo. Maldita sea. ¿Qué está pasando? La persona se sorprendió y rápidamente levantó las manos. Dos energías espirituales de diferentes atributos, una blanca y otra negra, aparecieron instantáneamente en su palma y se condensaron en un patrón de Tai Chi que chocó con el puño de Long Xiaoyu. Auge. El impacto fue como un trueno que sacudió a 100 kilómetros. La persona que acababa de aparecer voló inmediatamente hacia la grieta espacial que tenía detrás y desapareció. HMPH, ni siquiera pienses en escapar. Long Xiaoyu estaba a punto de perseguirla cuando Qin Hue de repente extendió su mano para detenerla. No hay necesidad de perseguirla. Esa persona de ahora es mi amiga. Ah. Long Xiaoyu se quedó atónita por un momento antes de que su expresión cambiara drásticamente. Lo siento, mayor, no lo hice a propósito. Está bien. Este nivel de ataque no puede lastimarlo, dijo Qin Hue con indiferencia. Hermano Qin, ¿qué quieres decir? ¿De verdad crees que soy invencible como tú? Acompañado por una risa ligera, Long Zhen salió de la grieta espacial nuevamente. Aunque no estaba herido, sus 10 dedos temblaban levemente. Noz, veo barra invertida. Ah, ¿sí? ¿Lograste abrirte paso? En el campo de visión de Qin Hue, la energía espiritual en el cuerpo de Long Zhen era ilimitada y se dividía en dos tipos. Long Zhen era claramente varias veces más fuerte que cuando había tratado con el mecha dorado hace algún tiempo. Jeje, simplemente tuve suerte. Long Zhen sonrió y dijo. Ya he comprendido por completo la energía del espíritu oscuro. Es una lástima que el mundo del infierno esté destruido. De lo contrario, habría podido mejorar aún más. Si no hubiera logrado ingresar con éxito al 5.º reino de la etapa del gran vacío, Long Zhen no habría podido recibir el golpe de Long Xiaoyu de frente sin estar en guardia y el daño habría sido mucho más severo. Lo siento. En ese momento, Long Xiaoyu se apresuró a acercarse y se inclinó ante Long Zhen en señal de disculpa. Se veía extremadamente linda, como un polluelo picoteando arroz. Al principio, Long Zhen estaba algo disgustado, pero después de ver esta escena, se sintió demasiado avergonzado como para seguir con el asunto. Solo pudo decir como si nada hubiera pasado. Está bien, pero no vuelvas a cometer un error así. Sí. Long Xiaoyu asintió repetidamente, todavía sintiéndose culpable. Por cierto, hermano Qin, aún no me la has presentado.
Long Zhen se dio la vuelta y dijo, ¿por qué viniste? Long Zhen se quedó atónito. Sentí una fluctuación de energía espiritual muy poderosa aquí hace un momento. En ese momento, los ojos de Long Zhen se abrieron de repente. ¿Podría ser ella? No, sentí claramente dos auras. Uno de ellos está muerto. Qin Hue se encogió de hombros e inmediatamente explicó todo el asunto, incluida la identidad de Long Xiaoyu. Fue bueno que Long Zhen estuviera aquí. Le ahorraría la molestia de tener que explicar la situación más tarde. ¿Raza del dragón blanco? Long Zhen se sorprendió. ¿Es un dragón? No me extraña que sea tan poderosa. A propósito, mi apellido también es Long. Probablemente seamos parientes, jajaja. ¿Eh? Long Xiaoyu estaba estupefacto, sin entender de qué estaba hablando Long Zhen. Ignóralo. Dime primero qué es el salón sagrado marcial. Qin Hue no se molestó en hablar de Long Zhen y preguntó, Mayor, ¿no sabe nada sobre el salón sagrado marcial? Long Xiaoyu se sorprendió. El salón sagrado marcial era una de las fuerzas más poderosas en este vacío. Incluso la raza del dragón blanco no se atrevió a librar una guerra precipitada contra ellos. Long Xiaoyu se preguntó cómo era posible que alguien como Qin Hue no supiera sobre ellos. No. Qin Hue negó con la cabeza. ¿Salón sagrado marcial? ¿Qué es eso? Long Zhen estaba igualmente desconcertado. Aunque había transmigrado a este mundo durante miles de años y había avanzado mucho hasta la etapa del gran vacío, nunca había abandonado el mundo central espiritual. Naturalmente, nunca había oído hablar del salón sagrado marcial. Oh, Long Xiaoyu se quedó sin palabras. Era difícil imaginar que las dos personas frente a ella eran en realidad expertos del gran escenario del vacío. Después de una larga vacilación, Long Xiaoyu dijo después de alguna deliberación. Hace mucho tiempo, el Salón Sagrado Marcial también era conocido como el Salón Sagrado de los Expertos Marciales. Es un lugar donde se reúnen varios expertos del gran escenario del vacío y es una de las facciones más poderosas de este vacío. El tipo que emboscó al mayor hace un momento, Shirin, era del Salón Sagrado Marcial. Sin embargo, el Salón Sagrado Marcial no tiene una buena relación con nuestra raza del dragón blanco, a menudo tenemos conflictos, por eso Shirin me perseguía. Capítulo 244. Diferencia dimensional. Mientras Long Xiaoyu hablaba, Qin Hue y Long Zhen aprendieron rápidamente sobre el Salón Sagrado Marcial. Resultó que el Salón Sagrado Marcial no ocupaba un mundo como las otras facciones, sino que estaba ubicado en el vacío. Aparentemente, Shi Jing era solo un miembro ordinario y había superiores más fuertes en el Salón Sagrado Marcial. También se enteraron de que el Salón Sagrado Marcial era una facción con un poder enorme, capaz de destruir un reino entero con poco esfuerzo. En cuanto a por qué se habían convertido en enemigos de la raza del dragón blanco, era naturalmente porque querían competir por los recursos de cultivo. Al igual que la secta de la montaña Xuanyi y la secta Puerta Estelar habían competido una vez por los recursos. Sin embargo, a su nivel, los recursos de cultivo que necesitaban estaban lejos de los que una sola facción podía proporcionar. Por lo tanto, a menudo luchaban entre sí por el control de un reino entero. Además, a los ojos de muchos cultivadores, se podía decir que la raza dragón tenía una gran cantidad de tesoros, especialmente esencia de sangre. La esencia de sangre era extremadamente valiosa, ya que no solo podía usarse para aumentar el cultivo de uno, sino que también podía cambiar el físico de uno y aumentar el talento de uno. Había una vez un superior del Salón Sagrado Marcial que se acercaba al final de su vida, por lo que fue y mató a un anciano de la raza del dragón blanco. Este superior luego refinó la carne y la sangre de la otra parte en píldoras medicinales y convirtió los huesos en armas. Después de eso, la fuerza del superior aumentó instantáneamente de manera explosiva y se volvió invencible entre los del mismo reino. Si no fuera por el hecho de que los expertos de la raza del dragón blanco lo habían perseguido y asesinado, habría podido volverse aún más fuerte y vivir durante decenas de miles de años. Al final, este asunto hizo que otros cultivadores se dieran cuenta del valor de la carne y la sangre de la raza del dragón. A partir de entonces, la raza del dragón blanco y el Salón Sagrado Marcial también se convirtieron en enemigos. Si los miembros de las dos facciones se enfrentaran, la lucha sería inevitable. En resumen, uno de los dos bandos tenía que morir. Como doncella divina de la raza del dragón blanco, Long Xiaoyu era la descendiente con el linaje más puro de la raza del dragón blanco durante casi 1000 años. Su talento natural era de primera categoría y su potencial era ilimitado. Era muy probable que alguien como ella cambiara la situación en este vacío en el futuro, por lo que inevitablemente era el objetivo del Salón Divino Marcial.
Esta vez, Shi Jing le había tendido una emboscada y todos sus guardias del dragón blanco habían muerto. Si no hubiera sido por Qin Hue, Long Xiaoyu probablemente también habría muerto. En ese momento, Long Xiaoyu volvió a decir con gratitud: «Gracias, mayor, una vez más, por salvarme la vida». Después de escuchar la descripción de la niña, Qin Hue reflexionó. La relación entre la raza del dragón blanco y el salón sagrado marcial era en realidad como la relación entre las bestias demoníacas del mundo central espiritual y los cultivadores humanos. Incluso si las bestias demoníacas se escondieran en las montañas y no salieran, los cultivadores humanos seguirían pensando en formas de llegar a ellas para obtener sus cristales demoníacos. La reunión de matanza de demonios, por ejemplo, sería celebrada por las 4 sectas principales todos los años. Si no fuera por esto, las bestias demoníacas del Valle del Espíritu de la Muerte no habrían necesitado unir fuerzas con el clan demonio púrpura y lanzar un ataque contra las 4 sectas principales. La diferencia era que la raza del dragón blanco era una bestia divina y era aún más noble. Nacieron con una inteligencia que no era inferior a la de los humanos. Por otro lado, las bestias demoníacas apenas podían compararse con los humanos después de avanzar a la etapa suprema. Tal vez Qin Hue no estaba interesado en los cristales demoníacos, pero había comido innumerables bestias demoníacas en el pasado. Cuando fue al continente central, incluso pasó deliberadamente por la cordillera de las bestias demoníacas. No se sabía cuántas bestias demoníacas habían muerto para llenar su estómago. Pensando así, Qin Hue miró inconscientemente a Long Xiaoyu. Para ser honesto, estaba bastante interesado en descubrir a qué sabía la carne de dragón. Al sentir la mirada de Qin Hue, Long Xiaoyu se estremeció sin razón y rápidamente reveló una dulce sonrisa en un intento de resolver la incomodidad. Nunca hubiera pensado que habría una existencia tan poderosa en este vacío. Long Zhen exclamó sorprendido. Luego, como si recordara algo, frunció el ceño y dijo: «Eso no es correcto. Si realmente hubiera tantas facciones poderosas, ¿por qué tolerarían que el mundo Asura saqueara los recursos de cultivo de otros mundos?» «¿Eh? ¿Sabes algo sobre el mundo Asura?» Long Xiaoyu quedó atónita. «Por supuesto». Long Zhen señaló a Qin Hue y dijo con naturalidad: «Esta persona sentada frente a ti ha ido personalmente al mundo Asura». «¿En serio?» Long Xiaoyu se sorprendió aún más. «Según lo que sé, debería haber un experto en el séptimo reino del gran escenario del vacío en el mundo Asura. ¿También sabes sobre el mundo Asura?» Qin Hue arqueó las cejas. Para ser precisos, estaba en la 8ª etapa del gran vacío, pero ahora está muerto. Después de una pausa, agregó: «Todo el mundo Asura también se ha ido». «¿Qué?» La expresión de Long Xiaoyu era aburrida. No pudo evitar preguntar: «¿Fuiste tú quien lo causó?» «MMM». Qin Hue asintió con indiferencia, como si fuera un asunto insignificante. N/O/Bel/B/A/IN.C/om. Long Xiaoyu respiró profundamente y le resultó difícil calmar la conmoción que sentía en su corazón. Sin duda, aquel era el día en que su expresión había cambiado más en casi 1000 años. Después de un largo tiempo, Long Xiaoyu finalmente se recuperó y dijo: «De hecho, el mundo Asura ha atraído durante mucho tiempo la atención de las principales facciones, pero como solo invaden dimensiones de bajo nivel». ¿Dimensiones de bajo nivel? Sin esperar a que Qin Hue preguntara, Long Xiaoyu dijo de inmediato: «Por dimensión de bajo nivel, me refiero a un reino sin un experto en la etapa del gran vacío». Además, los mundos con expertos por debajo del 6º reino de la etapa del gran vacío se denominan dimensiones de nivel intermedio. Y los mundos con expertos por encima del 6º reino de la etapa del gran vacío se denominan dimensiones de nivel alto. Aunque el mundo Asura es una dimensión de alto nivel, solo invade dimensiones ordinarias de nivel bajo o intermedio. Por lo tanto, ninguna facción se ha visto afectada por ello. No esperaba que fuera destruido por el mayor. Para esas facciones superiores, solo las dimensiones de alto nivel eran importantes, entonces ¿por qué les importarían las dimensiones de bajo nivel? Veo. Long Zhen entendió. Por otro lado, Qin Hue se quedó en silencio. Después de todo este tiempo, si no fuera por él y Long Zhen, el mundo central espiritual sería considerado como una dimensión de bajo nivel. Parecía que la inmensidad de ese vacío estaba muy lejos de lo que imaginaba. Una última pregunta. ¿Sabes algo sobre el Palacio Celestial? Qin Hue finalmente hizo la pregunta que más le importaba. ¿Palacio Celestial? Long Xiaoyu reflexionó un momento y negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de eso. Al oír esto, Qin Hue frunció el ceño. Ni siquiera Long Xiaoyu lo sabía.
Parecía que el Palacio Celestial probablemente no pertenecía a este vacío. ¿Palacio Celestial? ¿Qué Palacio Celestial? Hermano Qin, ¿de qué estás hablando? Long Zhen tenía una expresión en blanco. Qin Hue nunca le había hablado del Palacio Celestial. Qin Hue no se molestó en explicarlo. Movió el dedo y una luz dorada se disparó de inmediato en el espacio entre las cejas de Long Zhen, compartiendo con él el recuerdo de la proyección del pájaro. Después de un largo rato, Long Zhen dijo con voz profunda: ¿Estamos siendo atacados por este Palacio Celestial? No necesariamente. Qin Hue analizó seriamente. Según Long Xiaoyu, el mundo central espiritual es solo una dimensión de bajo nivel y no valdría la pena que viajaran una distancia tan larga. Tal vez el Palacio Celestial ya haya sido destruido. Oh. Long Zhen se quedó sin palabras, pero después de pensarlo detenidamente, de hecho era posible. Si el Palacio Celestial había sido destruido hace mucho tiempo, tendría sentido que Long Xiaoyu no supiera nada al respecto. En cualquier caso, no importaba que fuera ese Palacio Celestial, mientras Qin Hue estuviera aquí, no había necesidad de que tuvieran miedo. Mayor en ese momento, Long Xiaoyu habló débilmente. Está bien, ya puedes irte. Qin Hue miró hacia arriba y agitó la mano. ¿Eh? Long Xiaoyu quedó atónita. ¿Él quería que ella se fuera así como así? ¿Qué? ¿No quieres volver? No, yo. Long Xiaoyu sacó vacilante una tablilla de jade de su anillo de almacenamiento y se la entregó a Qin Hue. Este es mi recuerdo. Si el mayor quiere encontrarme, puede usar esta tablilla para ingresar al mundo del dragón blanco. Capítulo 245. Puedes actuar como mi escudo traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Naturalmente, Long Xiaoyu, que se había recuperado de sus heridas, no podía quedarse en la secta de la montaña Xuanyi. Después de todo, esta vez llevaba consigo la perla del dragón. Además, había perdido el contacto con los demás durante tanto tiempo que no se sabía qué tipo de conmoción había provocado. Con la personalidad de esos ancianos, si supieran que algo le había pasado, probablemente culparían de inmediato al Salón Sagrado Marcial y comenzarían una guerra a gran escala. Por lo tanto, tenía que regresar rápidamente. Otra cosa era que Long Xiaoyu se había enterado por Xilin de que había un traidor en la raza del dragón blanco, por lo que estaba ansiosa por encontrarlo. Después de entregarle la tableta de jade a Qin Hue, Long Xiaoyu voló inmediatamente, se convirtió en un rayo de luz y se elevó hacia el cielo, desapareciendo. Con la muerte de Xilin, nadie sabía su ubicación exacta. No había necesidad de que ella se preocupara por ser atacada por otro experto del Salón Sagrado Marcial en medio del camino. Al ver a Long Xiaoyu irse, Long Zhen estaba un poco preocupado. ¿La vamos a dejar ir así como así? ¿Qué más podemos hacer? ¿Matarla? Preguntó Qin Hue. En realidad no. Pero si ella regresa y nos expone, ¿no sería muy problemático? Jeje, no te preocupes. Ya se lo he recordado. Qin Hue jugó con la tablilla de jade y dijo significativamente: si no cumple su promesa, entonces su recuerdo sobre nosotros será borrado a la fuerza. Cuando Long Xiaoyu se fue, Qin Hue utilizó deliberadamente una transmisión de energía espiritual para decirle que no hablara de este asunto. También dejó su sentido espiritual en ella. Si Long Xiaoyu regresara y quisiera contarles a los demás sobre Qin Hue, entonces el sentido espiritual de Qin Hue borraría directamente los recuerdos relevantes, sin dejar nada atrás. Jajaja, como se esperaba del hermano Qin. Eres realmente poderoso, elogió Long Zhen. Qin Hue. Sin embargo, hablando de eso, en realidad hay tantos expertos en este vacío. Debería comenzar a cultivarme adecuadamente. Desde que entró en el escenario del gran vacío, Long Zhen nunca había tenido un oponente en el mundo central espiritual hasta que apareció Qin Hue. Durante miles de años, además de estar restringido por el entorno del mundo central espiritual, Long Zhen había sido bastante relajado. Estaba obsesionado con experimentar con cosas nuevas y rara vez se recluía. Aún así, después de refinar la energía del espíritu oscuro, avanzó al quinto reino de la gran etapa del vacío. Se podía ver cuán aterrador era su talento. Estaba bien si no quería mejorar en el pasado. Sin embargo, ahora que aparecieron de repente tantos expertos poderosos, si Long Zhen no trabajaba duro, probablemente se convertiría en una carga para Qin Hue. Sin embargo, es importante recordar que antes de que apareciera Qin Hue, Long Zhen era el personaje principal absoluto del mundo central espiritual. Jaja, es bueno que tengas esos pensamientos. Qin Hue sonrió. Después de todo, cuanto más fuerte fuera Long Zhen, más fácil sería la vida de Qin Hue. Toma, esto es para ti. Qin Hue movió su dedo y un anillo de almacenamiento cayó en la mano de Long Zhen. ¿Qué es?
Long Zhen tenía curiosidad. En el interior encontrarás algunos recursos de cultivo que te serán útiles. ¿Recursos de cultivo? N/O/Bel/B/A/Jn.C/om. Long Zhen no sabía si reír o llorar. No es necesario. Tengo mucho. Es así. Estos recursos de cultivo fueron utilizados por un experto de la etapa del gran vacío del octavo reino, dijo Qin Hue con indiferencia. ¿Qué? ¿En serio? Long Zhen estaba muy contento. De hecho, tenía muchos recursos de cultivo, pero debido a que su reino era demasiado alto, esos recursos de cultivo ya le eran de poca utilidad. Si fueran los recursos de cultivo de un experto en la etapa gran vacío del octavo reino, definitivamente serían muy útiles para su cultivo. Espera, ¿podría este anillo de almacenamiento ser del mundo Asura? Por supuesto. Ese Luo Chang'e es la persona más fuerte que he conocido hasta ahora, dijo Qin Hue con total naturalidad. Jeje, en ese caso, no me andaré con ceremonias. Después de unos segundos de silencio, Long Zhen sonrió. Con estos recursos de cultivo, estaba seguro de que podría avanzar hasta la sexta etapa del gran vacío en un corto período de tiempo. De nada. Si ocurre algo en el futuro, puedes actuar como mi escudo. Long Zhen se quedó sin palabras. Al mismo tiempo, fuera del mundo central espiritual, Long Xiaoyu era incomparablemente rápida. Atravesó instantáneamente el límite del reino del mundo central espiritual y llegó al vacío. Mirando hacia el mundo central espiritual, Long Xiaoyu hizo circular su energía espiritual y dibujó una runa misteriosa frente a ella. Planeaba informar a los ancianos con anticipación para evitar que volvieran a ocurrir accidentes. Este era un método especial de contacto para los miembros de la raza del dragón blanco. Podían comunicarse sin importar lo lejos que estuvieran, pero les llevaría mucho tiempo dibujar las runas. Si no fuera por el tiempo que les tomó, Long Xiaoyu no habría sido perseguida por los Shijin durante más de 10 días. Zumbido. 10 minutos después, la runa finalmente tomó forma y se convirtió en luz que se fusionó con el vacío. Un lado estaba conectado a Long Xiaoyu y el otro lado conducía a un lugar desconocido. Antes de que Long Xiaoyu pudiera hablar, una voz extremadamente ansiosa sonó desde el otro lado. ¿Xiaoyu? ¿Eres Xiaoyu? Estaba claro que la otra parte estaba muy emocionada. Abuelo Ian, soy yo, respondió Long Xiaoyu. ¿Estás bien? Preguntó la otra persona. Estoy bien. Qué bueno que estás bien. ¿Dónde estás ahora? Enviaré a alguien para que te recoja de inmediato. Long Ian exhaló un suspiro de alivio. No es necesario. Volveré pronto. Muy bien, ¿dónde has estado durante los últimos 10 días? ¿Por qué no hemos podido comunicarnos contigo? El patriarca y los otros ancianos están a punto de morir de ansiedad. Casi fueron al salón sagrado marcial para preguntar por ti. La raza del dragón blanco siempre había sido enemiga del salón sagrado marcial. En el momento en que desapareciera alguna figura importante de las dos facciones, básicamente suponían de inmediato que era culpa de la otra parte. Naturalmente, esta vez no fue la excepción. Lo siento, fui emboscado por un experto del salón sagrado marcial. Todos los guardianes del dragón blanco han muerto y yo soy el único que queda, dijo Long Xiaoyu impotente. Ante esto, Long Ian gritó. ¿Qué? Y aún así me dijiste que estabas bien. Dime dónde estás. Abuelo Ian, no te preocupes. El experto del salón divino marcial que me tendió una emboscada, ya fue asesinado por mí. Después de dudar durante mucho tiempo, Long Xiaoyu finalmente decidió no decir nada sobre Qin Hue. Pensó que debía cumplir su promesa. Sin embargo, lo que Long Xiaoyu no sabía era que debido a esta decisión, inadvertidamente había evitado que sus recuerdos se borraran. ¿Hay otros expertos del salón sagrado marcial por aquí? No, la razón por la que contacté al abuelo Ian fue porque tenía algo que decirte. ¿Qué pasa? Preguntó Qin Hue con impaciencia. ¿Sabes quién más sabe de mi paradero esta vez? ¿Por qué preguntas esto? Antes de que pudiera terminar su oración, la expresión de Long Ian cambió y dijo en un tono sorprendido. ¿Quieres decir que hay un traidor en el clan? Long Ian no era idiota, entonces, ¿cómo no podía entender el significado detrás de las palabras de Long Xiaoyu? Como doncella divina de la raza del dragón blanco, había muy pocas personas que supieran de su paradero. Además, todos los que lo sabían eran todos altos mandos de la raza del dragón blanco. Si no fuera por un traidor que los ayudó, ¿cómo podrían los expertos del salón sagrado marcial haberla emboscado con precisión? Así es. Espero que el abuelo Ian pueda informar al abuelo patriarca e investigar este asunto a fondo. La expresión de Long Xiaoyu era fría cuando dijo esto. HMPH, odio a los traidores más que a nadie.
Definitivamente investigaré este asunto hasta el final. En el momento en que descubra quién es, no importa quién sea el traidor, este traidor definitivamente morirá. Long Yan dijo con firmeza. ¿Qué más necesitas que haga? No hay nada más, pero aparte del patriarca, no le cuentes esto a nadie más por ahora, no sea que alertemos al enemigo, recordó Long Xiaoyu. Ningún problema. Después de cortar su conexión con Long Yan, Long Xiaoyu no tenía prisa por irse. En cambio, continuó dibujando otra runa para contactar al próximo anciano, capítulo 246. Barrera. Traductor. Atlas Studios Editor. Atlas Studios. Originalmente, Long Xiaoyu había planeado investigar al traidor después de regresar. Pero ahora, de repente pensó en un método muy bueno para capturar a esos traidores más rápido y desarraigarlos. Sin embargo, este método era muy peligroso. Tuvo que usar a sí misma como cebo para atraer a los traidores. Por lo tanto, Long Xiaoyu continuó informando a los otros ancianos para ver sus reacciones. Si ese traidor supiera que ella no estaba muerta, definitivamente haría un movimiento adicional. Este traidor incluso podría preparar una emboscada fuera del mundo del dragón blanco. A pesar del peligro, Long Xiaoyu decidió intentarlo. Aunque Long Xiaoyu solo podía considerarse una niña basándose en la esperanza de vida de un dragón, en realidad había vivido durante miles de años y no era una niña ignorante que tenía que escuchar los arreglos de los demás. Por lo tanto, Long Xiaoyu sabía lo que estaba haciendo. Además, también planeó contarle al patriarca sobre este plan para asegurarse de que nada saliera mal. A menos que incluso el patriarca fuera un traidor. Pero eso era imposible. De lo contrario, ¿por qué el Salón Sagrado Marcial necesitaría luchar contra la raza del dragón blanco? Si el patriarca estaba de su lado, bien podrían enviar un ejército para reprimir y ocupar la raza del dragón blanco. Por supuesto, lo más importante era que el actual patriarca de la raza del dragón blanco era el abuelo de Long Xiaoyu. 4 horas después, Long Xiaoyu finalmente terminó de informar a todos los ancianos y luego le contó al patriarca todo el plan. Solo entonces exhaló un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No esperaba que hubiera traidores. El rostro del patriarca de la raza del dragón blanco se oscureció. HMPH, qué desgracia para nuestra raza del dragón blanco. Como todos sabían, la raza dragón siempre había sido arrogante y nunca tomó en serio a otros seres vivos. Pero ahora se había enterado de que había un traidor. Como patriarca de la raza del dragón blanco, ¿cómo podría tolerar esto? Bien, abuelo, ¿papá aún no ha salido de la reclusión? Long Xiaoyu cambió el tema. No, actualmente se encuentra en un momento crítico en el que intenta abrirse paso hasta el 10º reino de la etapa del gran vacío. No saldrá por el momento. N/O/Bel/B/A/IN.C/OM. Después de una pausa, continuó. Xiaoyu, sigo pensando que tu plan es demasiado peligroso. ¿Por qué no envío a alguien para protegerte? No es necesario, abuelo. Solo tienes que vigilar a esos ancianos y esperar a que se rebelen, dijo Long Xiaoyu con calma y sin ningún rastro de pánico. Las personas que sabían de su paradero esta vez eran básicamente todos los altos mandos de la raza del dragón blanco, por lo que, naturalmente, tuvo que comenzar con estos ancianos. Está bien, ten cuidado. Después de hacer esto, Long Xiaoyu miró al mundo central espiritual que se encontraba debajo con una expresión complicada y saltó a la distancia. Secta de la montaña Xuanli. Después de despedir a Long Zhen, Qin Hue jugó con su tableta de jade y pensó profundamente. Según Long Xiaoyu, esas facciones superiores no estaban interesadas en una dimensión de bajo nivel como el mundo central espiritual. Sin embargo, lo que había sucedido recientemente todavía preocupaba un poco a Qin Hue. Tomemos como ejemplo lo que sucedió hoy. Si no fuera por Qin Hue, la batalla entre Shi Jing y Long Xiaoyu habría destruido fácilmente la mitad de las tierras del sur. Parece que es necesario establecer una barrera fuera del mundo central espiritual para evitar problemas futuros. De hecho, antes de esto, Qin Hue había tenido pensamientos similares, pero no tomó ninguna medida. Ahora, decidió no demorarse más. Pensando así, la figura de Qin Hue brilló y apareció instantáneamente fuera del mundo central espiritual. Nua. En el momento siguiente, una deslumbrante luz dorada se encendió. Con Qin Hue en el centro, continuó extendiéndose y extendiéndose, envolviendo rápidamente el mundo central espiritual como una nube colorida. ¿Qué es eso? En el mundo central espiritual, alguien levantó la cabeza y vio la luz dorada arriba. No lo sé, pero se ve tan hermoso. Debería ser un fenómeno de vacío. La luz dorada apareció y desapareció rápidamente.
Antes de que todos pudieran reaccionar, ya se había disipado sin dejar rastros. Sin embargo, lo que no sabían era que a partir de ahora, todos los expertos que superaran la etapa de Gran Sabio ya no podrían ingresar al mundo central espiritual. A menos que el experto fuera alguien que originalmente perteneciera al mundo central espiritual, como Long Zhen. En el futuro, una situación así no debería volver a ocurrir, dijo Qin Hue con satisfacción. Esta debería ser la primera vez que Qin Hue había construido una barrera tan grande. Sin mencionar a los expertos de la gran etapa del vacío, incluso una existencia que superara la gran etapa del vacío no sería capaz de romperla. Sin embargo, aunque al hacerlo se garantizaba la seguridad del mundo central espiritual, también se cortaba su conexión con el mundo exterior. No, dada la fuerza actual del mundo central espiritual, para empezar no había contacto con el mundo exterior. Además, debido a la restricción del entorno, a menos que uno tuviera un talento extraordinario y tuviera un aura de personaje principal como Long Zhen, sería muy difícil para cualquiera avanzar al escenario del gran vacío nuevamente. Especialmente después de la destrucción del mundo del infierno, era casi imposible para cualquiera avanzar más allá de la etapa del gran sabio. Esta era también la diferencia entre una dimensión de bajo nivel y una de alto nivel. Después de todo, las condiciones iniciales a menudo determinaban los resultados. En resumen, el mundo central espiritual ahora estaba completamente a salvo. Ya no tenían que preocuparse porque un tipo loco cayera de repente y destruyera el mundo central espiritual con un solo puñetazo. En cuanto al salón sagrado marcial y el palacio celestial, Qin Hue no estaba interesado en absoluto. Mientras estas facciones no lo provocaran, no tendría problemas con ellas sin ningún motivo. Si no fuera por el ataque de Shi Jing justo ahora, no habría muerto sin ninguna razón. Cuando tenga tiempo, quizás pueda conseguir una montura de la raza del dragón blanco. Qin Hue pensó. Simplemente no sabía si esos dragones arrogantes estaban dispuestos a servir como su montura. Aunque Qin Hue hizo un movimiento a tiempo, el incidente del fuego celestial aún causó un gran alboroto en la Tierra del Sur, lo que provocó que una gran cantidad de cultivadores viajaran miles de kilómetros para observar. Después de todo, los cultivadores de las tierras del sur nunca habían visto una escena tan impactante. Además, lo que valía la pena mencionar fue que junto con el incidente del fuego celestial, también se extendieron rumores sobre la aparición de un dragón divino en la secta de la montaña Xuanyi. En comparación con el fuego celestial, la noticia de la aparición de un dragón divino fue sin duda aún más impactante. Después de todo, se trataba de una existencia legendaria que superaba el nivel del gran sabio. Sin embargo, como había muy pocos testigos y no había pruebas, muchas personas no estaban dispuestas a creerlo. A Qin Hue no le importó esto y continuó viviendo su vida perezosa y pausada. En cuanto a la raza del dragón blanco, quería esperar hasta que Bai Ye saliera de su reclusión antes de ir a echar un vistazo. En cualquier caso, ya sabía la ubicación exacta de la raza del dragón blanco y también tenía la tablilla de jade que le había dado Long Xiaoyu. Podía ir cuando quisiera. Ese día, Qin Hue estaba recostado sobre la piedra azul bebiendo cuando de repente una fluctuación espacial llegó desde no muy lejos. Era Suyan. Estrictamente hablando, Long Xiaoyu y Suyan deberían ser las dos mujeres más hermosas que Qin Hue había visto, pero sus estilos eran completamente diferentes. Si Long Xiaoyu era del tipo joven, entonces Suyan era del tipo maduro, senior. Debido a los asuntos internos de la secta Brisa del Trueno, Suyan no había venido durante mucho tiempo. En este momento, estaba llena de sonrisas, claramente de muy buen humor. «Oh, ¿por qué estás de tan buen humor?», preguntó Qin Hue casualmente. Jeje, el maestro de la secta y los ancianos finalmente aceptaron dejarme ingresar a la piscina de la Brisa del Trueno. ¿Estanque de Brisa Trueno? ¿Qué es eso? Qin Hue estaba desconcertado. El estanque de la Brisa del Trueno es el área prohibida de nuestra secta de la Brisa del Trueno. Debido a que es extremadamente peligroso, solo los expertos del nivel supremo pueden ingresar. Suyan explicó. Pero después de entrar, si puedes salir desde adentro, tu cultivo aumentará enormemente. Capítulo 247. Hay 6 más como él. Como lo sugiere su nombre, la piscina Brisa del Trueno contenía fuerzas elementales de viento y relámpago. Fue construido por el primer maestro de la secta Brisa del Trueno usando varios tesoros celestiales, así como su propia energía espiritual. Después de eso, inyectaba una gran cantidad de fuerzas elementales de viento y relámpago en él todos los años hasta ahora. Esta tradición había perdurado durante más de 1000 años desde entonces.
Después de que los discípulos de la secta Brisa del Trueno avanzaron al escenario supremo, siempre que el maestro de la secta y los ancianos estuvieran de acuerdo, podían ingresar al estanque Brisa del Trueno para cultivar. Sin embargo, debido a que había demasiadas fuerzas de relámpagos y truenos condensadas en el estanque de Brisa Truena, ahora se había vuelto extremadamente peligroso. Si uno era descuidado, sufriría una reacción violenta e incluso moriría en el interior. Por lo tanto, los superiores de la secta Brisa del Trueno prohibieron a Suian ingresar a la piscina Brisa del Trueno para evitar que se lastimara y afectara su base. Sin embargo, esta vez, en la reunión de la secta, Suian había derrotado a un anciano de la etapa suprema de la fase intermedia frente a muchos superiores con su fuerza de la etapa suprema de la fase inicial. Solo entonces finalmente obtuvo el permiso del maestro de la secta y los ancianos. De hecho, casi todas las facciones de artes marciales tenían un lugar como el estanque de la Brisa del Trueno. Por ejemplo, la formación de amplificación del cielo de la secta de los misterios arcaicos, la puerta de la vida y la muerte de la secta amarilla profunda y la tumba de la espada de la secta de la espada. Incluso la secta de la montaña Xuanyi tenía su propio lago de médula espiritual. Cuando Luo Weiwei se convirtió en campeona del torneo de la puerta de la montaña, ingresó al lago de la médula espiritual para cultivar. Sin embargo, en comparación con las 4 sectas principales, el lago de la médula espiritual de la secta de la montaña Xuanyi era mucho más inferior. Veo. De repente, Qin Hue se iluminó. Luego sonrió y dijo: «Felicitaciones, espero que puedas abrirte paso pronto». Al escuchar esto, Suian se sonrojó, sin saber cómo responder. Al final, fue Yun Shi quien voló desde un costado para romper el silencio. «Hola, hermana Suian. ¿Cuándo llegaste? ¿Trajiste algo rico para comer?» Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Qin Hue recordó que Yun Shi había sido muy hostil con Suian en ese entonces. ¿Por qué estaba llamando a su hermana ahora? Long Zhan se preguntó si estaba viendo las cosas correctamente. ¿Yun Shi cambió su actitud solo porque le ofrecieron algunas comidas? En verdad, los amantes de la comida no son confiables. Nunca se sabía cuándo iban a quedar cautivados por el aroma de la comida. No te preocupes, tu hermana mayor te lo preparará más tarde. Suian frotó la cabeza de Yun Shi y sonrió. La hermana Suian es la mejor. Yun Shi se abalanzó sobre los brazos de Suian y se frotó contra su pecho. Qin Hue. Qin Hue se preguntó por qué lo que dijo Yun Shi le sonaba tan familiar. Rápidamente se dio cuenta de que eso era lo que Yun Shi siempre le decía. ¿Qué quiere comer el mayor? Oh, no me importa. Después de pensarlo un momento, Qin Hue agregó: lamento molestarlo. Suian se cubrió la boca y se rió sin decir nada. 3 días después, Suian entró en la piscina Brisa del Trueno y abandonó temporalmente la secta de la montaña Xuanyi. Luo Weiwei también se cultivó diligentemente bajo los arreglos de Luo Shun. Por otro lado, la secta de la montaña Xuanyi estaba operando de manera ordenada como siempre. La única diferencia era que ya no se oía el sonido de la explosión del horno de píldoras de baile. Había que decir que desde que Bai Yi entró en reclusión, la secta de la montaña Xuanyi había perdido mucha diversión y se había vuelto algo aburrida. Sin duda, Qin Hue seguía siendo la persona más tranquila de la secta. Estaba esperando que Bai Yi saliera de su reclusión para poder cambiar su identidad y visitar la raza del dragón blanco para conseguir una montura. Sin embargo, esta espera duró 2 meses. Durante este tiempo, Suian tampoco abandonó nunca el estanque de la Brisa del Trueno. Había batido todos los récords y se había convertido en la discípula más talentosa de la historia de la secta de la Brisa del Trueno. Qin Hue no se sorprendió por esto. Después de todo, a su nivel, cualquier reclusión tomaría 1 año y medio, así que ¿cómo pudieron salir tan rápido? Incluso era posible para los cultivadores por encima del nivel santo entrar en reclusión durante 100 años. Sin saberlo, el clima se fue haciendo cada vez más frío y poco a poco llegó el invierno. Ese día, Qin Hue se levantó de la cama y subconscientemente miró por la ventana, solo para descubrir que afuera todo estaba blanco. Long Kun quedó estupefacto. Qin Hue frunció el ceño y abrió la puerta. Noz, veo barra invertida. Hermano. Sopló un viento frío y muchos copos de nieve cayeron sobre Qin Hue antes de derretirse rápidamente. Qin Hue se preguntó si estaba nevando. Qin Hue levantó la vista y miró hacia el patio. Vio que estaba cubierto de nieve blanca y plateada. Al mismo tiempo, la nieve seguía cayendo del cielo, luciendo excepcionalmente hermosa. Por un momento, Qin Hue se sintió relajado y feliz. Rugido. En ese momento, el rugido alegre de Lusky y un sonido sordo de colisión vinieron repentinamente desde afuera. ¿Qué estaba haciendo este tipo?
Qin Hue se puso su túnica y salió del patio. Rugido. A lo lejos, el husky saltó alto y se estrelló contra la nieve. Se dio la vuelta y mostró una sonrisa parecida a la humana. Estaba muy feliz. Debido al entorno especial de la selva negra, el bosque nunca experimentó ningún cambio durante las 4 estaciones, por lo que esta debería ser la primera vez que el husky vio nieve. Al lado del husky, Yunshi también estaba jugando alegremente. Usó la nieve para apilar varias delicias mientras babeaba. Al verlos comportarse de esa manera, Qin Hue se quedó sin palabras. Empezó a sentir que su trabajo de criarlos era simplemente demasiado difícil. Qin Hue no pudo evitar suspirar de emoción. Maestro, estás despierto. Al ver a Qin Hue, los ojos de Yunshi se iluminaron. Hagamos juntos nieve con forma de comida. Qin Hue. Qin Hue no estaba realmente interesado en la comida. Sin embargo, era raro para él ver nieve, por lo que sin darse cuenta pensó en su infancia y comenzó a arremangarse para amontonar nieve con Yunshi. Por supuesto, no estaba dando forma a la nieve para que pareciera comida. ¿Eh? Maestro, ¿qué estás haciendo? Yunshi estaba bastante curioso. Lo sabrás más tarde, dijo Qin Hue significativamente. Poco después, un muñeco de nieve de medio metro de altura y con una calabaza en la cabeza apareció frente a Yunshi. Tenía una postura genial y se veía bastante bien. Si Long Zhen estuviera aquí, definitivamente reconocería la escultura de nieve Qin Hue como el niño calabaza del famoso programa de televisión chino. Maestro, ¿qué es esto? ¿Se puede comer? Yunshi se mordió el dedo y sacudió su mechón de cabello mientras volvía a preguntar. Qin Hue. Qin Hue se preguntó si Yunshi pensaba en algo más además de la comida. Se llama dawa y no es comestible. Qin Hue puso los ojos en blanco y dijo sin palabras. ¿Niño calabaza? Al escuchar las palabras no comestible, el rostro de Yunshi se desanimó de inmediato y perdió el interés. Tos, no subestimes a este dawa. No solo tiene una fuerza ilimitada, sino que también puede cambiar el tamaño de su cuerpo a voluntad. Es muy poderoso, explicó Qin Hue con seriedad. ¿En realidad? Por supuesto. Qin Hue continuó. Además, hay otros 6 que son tan poderosos como él. Vaya. Hay tantos. No importa que, Yunshi tenía solo 1 año y su interés se despertó de inmediato por las palabras de Qin Hue. Entonces, ¿cómo se llaman los otros 6? El segundo se llama Erua. Es un clarividente. Mientras Qin Hue hablaba, apiló la apariencia de Erua. El nombre del tercer hermano es Sanhua. Tiene una cabeza de bronce y un brazo de hierro. Es invulnerable. Siwa puede escupir fuego. Bueno. Poco después, Qin Hue sacó a los 7 niños calabaza y, sentado con las piernas cruzadas, le contó a Yunshi la historia de los niños calabaza y recordó su infancia. Por otro lado, el husky también dejó de rodar y fue atraído hacia él. Luego, Qin Hue contó casualmente algunas historias más, acumulando todo tipo de figuras míticas extrañas. Al final, Qin Hue se recuperó. Todo el acantilado ya estaba lleno de muñecos de nieve y su cuerpo también estaba cubierto de copos de nieve que teñían su cabello de blanco. Capítulo 248. Bai Ye sale de la reclusión. Traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Hermano. Sopló un viento frío que barrió innumerables copos de nieve que cayeron ligeramente al suelo como pétalos. Siguió nevando durante 3 días y 3 noches. En ese momento, toda la secta de la montaña Xuanji estaba cubierta de nieve blanca, como si estuviera envuelta en una capa de algodón. De hecho, las grandes facciones de Dao marcial como la secta Misterios Arcaicos tenían su propia formación protectora de montañas que podía aislar a la secta del clima exterior, haciéndola sentir como primavera todo el año. Sin embargo, la secta de la montaña Xuanji aún no tenía ese tipo de formación protectora de montañas. Además, ni Qin Hue ni Bai Ye se sentían a gusto con esa sensación. En el futuro, incluso si construyeran una formación para proteger la montaña, no la usarían para aislar a la secta del clima exterior. Después de quitar la nieve de la piedra azul, Qin Hue se sentó con las piernas cruzadas, sacó una olla de vino espiritual y comenzó a asar algo de carne para comer. Podía sentir que el ki espiritual en el lugar donde Bai Ye estaba cultivando en reclusión había estado muy inestable recientemente. Después de esperar más de 2 meses, Bai Ye finalmente lograría abrirse paso. Estrictamente hablando, Bai Ye ya había estado en reclusión durante casi medio año. Con una gran cantidad de recursos, de hecho era hora de que se abriera paso. Después de todo, Bai Ye había suprimido a la fuerza su cultivo durante más de 1 década antes de avanzar al escenario supremo, y desde hacía mucho tiempo había alcanzado un estado impecable.
Una vez que entrara en el escenario supremo, acumularía fuerza y sería capaz de aumentar enormemente en un corto periodo de tiempo. Con los recursos de cultivo y las técnicas de cultivo de alto nivel proporcionadas por Qin Hue creía que en 10 años, Bai Ye tendría la oportunidad de alcanzar la etapa legendaria. En el continente central, un experto en la etapa legendaria podría no ser considerado gran cosa. Sin embargo, en las tierras del sur, un experto en ese nivel ya era considerado una existencia invencible. Con Muziki cerca, incluso si Qin Hue y Luo Xun abandonaran la secta en el futuro, nadie se atrevería a hacerle nada a la secta de la montaña Xuanyi. Justo cuando Qin Hue estaba pensando, una luz roja surgió de repente desde la distancia y se elevó hacia el cielo, agitando un cielo lleno de copos de nieve. La luz y la nieve se complementaban entre sí y eran excepcionalmente hermosas. Era la técnica de cultivo que Bai Ye estaba cultivando actualmente, Rainbow Split. Al mismo tiempo, Muziki, que había sentido la conmoción, arqueó las cejas ligeramente y apareció instantáneamente fuera de la habitación secreta de baile. Ese idiota tardó tanto, murmuró Muziki para sí misma y no pudo evitar quejarse. Del otro lado, Qin Hue se acercó sin prisa con una carne asada en una mano y una jarra de vino en la otra. Cuñada, ha sido duro para ti durante este tiempo. Aunque Qin Hue era el vicemaestro honorario de la secta de la montaña Xuanyi, nunca se había preocupado por nada. El primer anciano, Wang Quan, también había sido transferido a la ciudad brillante. Por lo tanto, todos los asuntos de la secta de la montaña Xuanyi básicamente recaían sobre Muziki, quien era el orgullo del clan Lu. Al oír esto, Muziki rápidamente sacudió la cabeza y dijo: «Está bien. Es mi responsabilidad, después de todo». Desde que vio a Qin Hue matar a un experto de la etapa legendaria con un solo golpe, Muziki creyó firmemente que Qin Hue era un experto de la etapa santa y fue bastante respetuosa con él. Aunque estaba muy confundida sobre por qué Bai Ye tenía un hermano menor en el escenario santo, Muziki nunca hizo demasiadas preguntas. Ella no era el tipo de persona que usaría su estatus para aprovecharse de los demás. De lo contrario, no habría elegido a Bai Ye como su pareja romántica en ese entonces. Antes de que pudiera terminar su frase, la luz roja en la habitación secreta se hizo cada vez más fuerte. Al final, envolvió un área de 50 kilómetros como la puesta de sol. Incluso la nieve se tiñó de rojo. Silbido. Después de un período de tiempo desconocido, la luz roja se redujo a una velocidad aún mayor. El ki espiritual entre el cielo y la tierra también surgió en la habitación secreta de manera loca, convirtiéndose en flujos de energía visibles. Retumbar. La secta de la montaña Xuanyi se sacudió 3 veces de repente. Muchos discípulos de bajo nivel sintieron una sensación etérea en sus corazones. Ja 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 ja. Al momento siguiente, se escuchó la risa emocionada de Bai Ye. Por fin lo logré. Estallido. La puerta de la habitación secreta explotó de repente y Bai Ye salió con su largo cabello ondeando al viento. Tenía cejas afiladas, ojos brillantes y una apariencia atractiva. Ya había entrado en la fase intermedia del escenario supremo. ¿Por qué están ustedes dos aquí? Al ver a Qin Hue y Muziki, Bai Ye se sorprendió. Idiota, ¿por qué tardaste tanto? Muziki no dijo nada y dio un paso adelante directamente para agarrar la oreja de Bai Ye. N/O/Bel/B/Jn.C/om. Bai, vuele, vuele. Bai Ye jadeó y dijo apresuradamente: «Suéltalo, mi hermano menor todavía está aquí». Está bien. No me importa. Qin Hue se encogió de hombros y miró al cielo, fingiendo no ver nada. Bai Ye. Long Zhan se preguntó si estaba viendo las cosas correctamente. Al no tener otra opción, Bai Ye solo pudo explicar: como recién cambié a Rainbow Split hace poco, me encontré con muchos problemas durante la fase de carga. De lo contrario, debería haber podido avanzar medio mes antes. Para un cultivador, cuanto más alto es el nivel, más difícil es cambiar las técnicas de cultivo. La dificultad solo será menor si las dos técnicas forman parte de un sistema de cultivo completo. Por ejemplo, aunque en la tierra sagrada del Yang puro existían diversas técnicas de cultivo, todas ellas pertenecían al mismo sistema de cultivo. Si uno cambiaba a otra técnica de cultivo dentro del mismo sistema de cultivo, el cambio se produciría de forma natural y la base de uno permanecería intacta. En cuanto a Bai Ye, solo había cambiado su técnica de cultivo después de avanzar al nivel supremo. Además, había cambiado a una técnica de cultivo que era completamente diferente de la escritura del vacío claro. Por lo tanto, solo se podía imaginar lo difícil que fue para él.
Afortunadamente, Bai Yi había estado inmerso en el escenario del cielo durante muchos años, lo que provocó que su base fuera profunda, por lo que solo experimentó algunos efectos leves. Si fuera cualquier otra persona, olvídense de abrirse paso, ya sería bastante bueno si pudieran estabilizar su reino. Ya veo. Casi me olvido de eso. Está bien, te perdonaré a regañadientes. Muziki de repente entendió y soltó la oreja de Bai Yi. Por un momento, la atmósfera fue incómoda. Está nevando. Es tan hermoso. Frotándose las orejas, Bai Yi cambió de tema en un intento de resolver la incomodidad. Por cierto, hermano menor, debes tener una razón para venir a buscarme, ¿verdad? MMM. Qin Hue comió el último trozo de carne asada y bebió todo el vino espiritual antes de decir, me estoy preparando para salir un rato. ¿Fuera? ¿A dónde? Preguntó Bai Yi. No lo sé. En resumen, es un lugar que está muy lejos y no está en el mundo central espiritual, dijo Qin Hue después de elegir cuidadosamente sus palabras. Le resultó difícil explicar el salón sagrado marcial y la raza del dragón blanco en pocas palabras, por lo que Qin Hue simplemente los omitió. Además, Bai Yi no tenía necesidad de saber esto. ¿No estás en el mundo central espiritual? ¿Cuánto tiempo llevará eso? Conocía la fuerza de Qin Hue, por lo que no estaba preocupado por su seguridad. Unos 10 días. Después de pensarlo un momento, Qin Hue respondió. Solo quería ir a visitar el mundo del dragón blanco para conseguir una montura y echar un vistazo a cómo eran esas facciones superiores. Le llevaría 10 días como máximo. Ya veo. Lo entiendo. Bai Yi asintió levemente. ¿Cuándo te vas? Mañana. Al día siguiente, nevó intensamente antes del amanecer. Qin Hue se puso la ropa y preparó algo de comer con naturalidad. Le dijo a Lusky que estaba a su lado. ¿Quieres volverte más fuerte? ¿Eh? El Lusky quedó atónito y asintió rápidamente. Tenía que saber que la razón por la que estaba dispuesto a ser la mascota de Qin Hue no era solo porque tenía miedo a la muerte, sino también porque quería volverse más fuerte. Muy bien. Qin Hue sonrió y dijo. Tengo algo que hacer durante este tiempo. Quédate aquí y no corras por ahí. Cuando regrese, te haré más fuerte. En realidad, el Lusky estaba muy contento. Definitivamente haré lo que dice el maestro y no me iré a ningún lado. Maestro, ¿a dónde vas? Yunxi agarró el brazo de Qin Hue y dijo coquetamente. No te preocupes, te llevaré conmigo. Qin Hue frotó la cabeza de Yunxi y dijo con indiferencia. Jeje, sabía que el maestro no me dejaría atrás. Yunxi inmediatamente reveló una sonrisa feliz. Qin Hue. Capítulo 249. El mundo del dragón blanco traductor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Después de comer, Qin Hue se puso de pie y dijo. Está bien, vámonos. Al escuchar esto, Yunxi inmediatamente saltó sobre el hombro de Qin Hue y preguntó con curiosidad. Por cierto, maestro, todavía no me ha dicho a dónde vamos. ¿Recuerdas a esa chica que podía convertirse en un dragón blanco? Dijo Qin Hue significativamente. Recuerdo. Al oír mencionar a Long Xiaoyu, Yunxi no pudo evitar estremecerse. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? El poder del dragón que Long Xiaoyu emitió la dejó inconsciente. Se podría decir que el recuerdo aún estaba fresco en su mente. Vamos a visitarla ahora. Qin Hue sonrió. ¿Qué? N/B/B/B/A/M.C/om. Yunxi se sorprendió y se apresuró a meterse en los brazos de Qin Hue. Maestro, no podemos ir. Qin Hue. Qin Hue se sorprendió al descubrir que había momentos en que Yunxi tenía miedo. No te preocupes. El maestro te protegerá. Qin Hue frotó la cabeza de Yunxi y dijo con indiferencia. Pero, Yunxi bajó la cara, todavía luciendo poco dispuesta. Al ver esto, Qin Hue dijo impotente. En ese caso, ¿por qué no te quedas con el Lusky? Claro, claro. Los ojos de Lusky se iluminaron y estaba extremadamente feliz. Sin embargo, al segundo siguiente, Yunxi negó con la cabeza y se negó. ¡No! Es demasiado estúpido. El Lusky. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El Lusky estaba desconcertado ante la acusación de Yunxi. Se sintió agraviado. Iré con el maestro. Después de dudar durante mucho tiempo, Yunxi decidió. Jajaja, tú mismo lo decidiste. No te arrepientas cuando llegue el momento, bromeó Qin Hue. No me arrepiento. Yunxi encogió la cabeza y se preparó. Ante esto, Qin Hue no sabía si reír o llorar. Agitó su mano y condensó una barrera invisible alrededor del cuerpo de Yunxi. Solo entonces voló y atravesó las nubes contra la nieve y el viento, entrando al vacío.
Con el cultivo actual de Yunxi, todavía no podía sobrevivir fuera del reino, por lo que Qin Hue tuvo que usar una barrera de energía espiritual para garantizar su seguridad. Pronto, Qin Hue llevó a Yunxi al vacío. El mundo entero se quedó en silencio al instante y lo que vio fue el cielo lleno de estrellas y el vacío oscuro e ilimitado. A donde quiera que mirara, no había fin. Ni siquiera podía decir a dónde iba. Esta era la primera vez que Yunxi abandonaba el reino, por lo que no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Sin embargo, cuando vio la escena que tenía ante sí, se quedó atónita al instante. ¡Qué hermoso! Yunxi gritó, sin parecer ya asustado. No importaba quién fuera, al ver todas las estrellas a tan corta distancia, no podía evitar elogiar. Sin embargo, Qin Hue ya estaba acostumbrado. Sacó la tablilla de jade e insertó su energía espiritual. La ubicación exacta del mundo del dragón blanco quedó inmediatamente representada. Hasta ahora, Qin Hue jugó con la tableta de jade y murmuró para sí mismo. Incluso cuando fue enviado accidentalmente al reino de los misterios profundos y regresó del mundo Asura, la distancia que viajó ni siquiera fue tan larga. En otras palabras, ¿qué pasaría si Long Xiaoyu aún no hubiera regresado cuando llegó al mundo del dragón blanco? ¿No sería eso incómodo? Uno tenía que saber que no había ningún pasaje espacial entre el mundo central espiritual y el mundo del dragón blanco. Uno tenía que cruzarlo por sí mismo. Qin Hue podría cruzarlo fácilmente, pero Long Xiaoyu no era capaz de hacer lo mismo, y mucho menos 2 meses, incluso podría tener que volar durante 2 años para cubrir esa distancia. Pensando en esto, Qin Hue determinó la dirección y extendió su sentido espiritual, tratando de encontrar el aura de Long Xiaoyu. Inesperadamente, no lo encontró. En otras palabras, era muy probable que Long Xiaoyu ya hubiera regresado al mundo del dragón blanco. En ese caso, podía estar tranquilo. ¿Estás listo?, susurró Qin Hue. Estoy listo. Yunxi retrajo la mirada y se encogió en los brazos de Qin Hue, temiendo que saliera volando accidentalmente. Ja, no hay necesidad de pasar por tantos problemas. ¿Cómo es posible que Qin Hue no supiera lo que Yunxi estaba pensando? Levantó la mano y la agitó. Una luz dorada deslumbrante se iluminó y formó una puerta deslumbrante en el vacío. Qin Hue levantó el pie y atravesó la puerta. Su figura se alargó infinitamente y llegó directamente al exterior del mundo del dragón blanco. La puerta dorada se convirtió inmediatamente en motas de luz y se disipó, sin dejar nada atrás. Si esos expertos del gran escenario del vacío vieran semejante habilidad divina, probablemente se sorprenderían. ¿Es aquí donde se encuentra la raza del dragón blanco? Mirando el enorme reino que ocupaba todo el campo de visión no muy lejos, Qin Hue reflexionó. Comparado con el mundo central espiritual, el mundo del dragón blanco era indudablemente más vasto. Además, tenía muchos espacios ocultos. De hecho, el mundo del dragón blanco era tan grande que probablemente incluso podrían caber 2 mundos centrales espirituales. Quizás esta era la diferencia entre una dimensión de nivel bajo y una de nivel alto. No solo eso, sino que el reino estaba casi lleno de montañas verdes y aguas cristalinas. El ki espiritual aquí también era incomparablemente denso y simplemente no era inferior al reino inmortal. Qin Hue vio innumerables dragones blancos desde arriba, lo que le hizo no saber cuál elegir como su montura. Justo cuando Qin Hue estaba a punto de ingresar al mundo del dragón blanco, un artefacto espiritual de transporte aéreo voló repentinamente desde lejos y se detuvo frente a él. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a irrumpir en el reino de la raza del dragón blanco? Varios expertos de la raza del dragón blanco con armadura completa volaron desde arriba y rodearon a Qin Hue, esperando solemnemente. Todos ellos habían alcanzado el nivel santo y emitían poderosas fluctuaciones de energía espiritual. Debido al salón sagrado marcial, la raza del dragón blanco odiaba enormemente a los humanos, entonces, ¿cómo podrían no sospechar cuando Qin Hue apareció de repente aquí? Ya fue muy amable por parte de ellos no atacar inmediatamente. Todos, no me malinterpreten. Soy el amigo de su doncella divina, Long Xiaoyu. Mientras hablaba, Qin Hue tomó la tablilla de jade y dijo con indiferencia. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, las expresiones de los expertos de la raza del dragón blanco cambiaron instantáneamente de manera drástica. ¿Qué? ¿El amigo de su Alteza la divina doncella? Para estos guardias, su doncella divina era prácticamente una figura divina, inaccesible y que solo podía observarse desde la distancia. El aura que emitía casualmente podía hacerlos arrodillarse. Pero ahora, un humano vino y dijo que era amigo de la doncella divina. ¡Qué broma! ¿Cómo podría una doncella divina tener amigos humanos?
El líder de los expertos de la raza del dragón blanco usó su sentido espiritual para escanear la tablilla de jade y dijo con asombro: esa es de hecho la tablilla de jade de identidad de la doncella divina. ¿Qué? De ninguna manera. ¿Qué hacemos entonces? Los expertos de la raza del dragón blanco se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Esta placa de jade parecía normal, pero era la placa de jade de identidad de Long Xiaoyu. Dado que Long Xiaoyu estaba dispuesta a darle a esta persona su placa de jade de identidad, era obvio que tenían una relación profunda. Al final, fue el experto de la raza del dragón blanco quien habló primero. Como eres amigo de su Alteza, síguenos. La jerarquía interna de la raza del dragón blanco era estricta. Aunque Qin Hue era un humano, con la placa de jade de identidad de Long Xiaoyu, estos expertos de la raza del dragón blanco solo podían dejar sus armas e inclinarse respetuosamente ante él. Por lo tanto, bajo la invitación de la otra parte, Qin Hue abordó el artefacto espiritual de transporte aéreo y voló hacia el mundo del dragón blanco. Poco después, el artefacto espiritual de transporte aéreo aterrizó en la cima de una montaña que se extendía hasta las nubes. Había más de una docena de montañas a su lado, lo que le daba un aspecto excepcionalmente magnífico. ¡Qué ki espiritual tan denso! Yun Shi estiró la cabeza de los brazos de Qin Hue, llena de curiosidad. A Qin Hue no le importó y preguntó: ¿dónde está tu doncella divina? Lógicamente hablando, después de que estos expertos de la raza del dragón blanco supieran que él era amigo de Long Xiaoyu, deberían haberle informado primero. Pero ahora, lo habían traído a tal lugar. Lo siento, nuestra doncella divina no se encuentra actualmente en el mundo del dragón blanco, explicó el experto líder de la raza del dragón blanco. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Capítulo 250. Conflicto. Lo siento, nuestra doncella divina no se encuentra actualmente en el mundo del dragón blanco, explicó el experto líder de la raza del dragón blanco. El principal experto de la raza del dragón blanco sonrió amargamente. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Long Kun quedó estupefacto. Claramente había usado su sentido espiritual para buscar a Long Xiaoyu antes, pero no había señales de ella en el camino. ¿No debería haber regresado ya? ¿Tuvo otro accidente a mitad de camino? Si el salón sagrado marcial descubrió su paradero, de hecho era posible. Después de todo, Long Xiaoyu era la doncella divina de la raza del dragón blanco, un supergenio que podría cambiar la situación en este vacío en el futuro. El salón sagrado marcial estaría dispuesto a sacrificar cualquier cantidad de expertos del gran escenario del vacío solo para matarla. Lo más importante es que, aparte de Long Xiaoyu, prácticamente no había otros individuos destacados entre la generación más joven de la raza del dragón blanco. Matar a Long Xiaoyu era equivalente a herir indirectamente a la raza del dragón blanco. La raza del dragón blanco podría no decaer por esto, pero definitivamente experimentarían un largo período de vacío. Esta también fue la razón por la que los ancianos de la raza del dragón blanco estaban extremadamente nerviosos después de escuchar que Long Xiaoyu había sido emboscada. Sin esperar a que Qin Hue lo descubriera, el experto de la raza del dragón blanco continuó. Debido a que hemos recibido noticias de que hay un traidor entre nosotros, el patriarca llevó temporalmente a su Alteza la doncella divina a otro lugar para cultivar. Si quieres verla, es posible que tengas que esperar un rato. En ese momento, el experto de la raza del dragón blanco no pudo evitar revelar una expresión de indignación. Por supuesto, no estaba enojado con Qin Hue, sino con esos traidores. La noticia de que Long Xiaoyu había sido emboscada por el salón sagrado marcial y que la doncella divina casi había perdido la vida se había extendido desde hacía mucho tiempo por todo el mundo del dragón blanco, causando un gran alboroto. ¿Quién habría pensado que un traidor aparecería en la raza del dragón blanco, una raza que estaba llena de orgullo y arrogancia? Además, el traidor era un anciano. Según el plan de Long Xiaoyu, el anciano traidor se había puesto en contacto con el salón sagrado marcial nuevamente y se había expuesto. Fue capturado en el lugar por el patriarca de la raza del dragón blanco, quien ya había hecho los preparativos. El traidor fue retenido directamente por la energía espiritual del patriarca y se mantuvo en prisión desde entonces. N/O/Bel/B/A/INDOT/C/OM. Después de eso, el patriarca utilizó todo tipo de torturas e incluso técnicas de introspección para finalmente encontrar a todos los demás traidores escondidos en la raza del dragón blanco y desarraigarlos. Solo entonces este asunto se calmó. Aún así, por el bien de la seguridad de Long Xiaoyu, el patriarca de la raza del dragón blanco decidió llevar temporalmente a Long Xiaoyu a otro lugar para cultivar.
En cuanto a la ubicación exacta, dado el estatus de este experto en la raza del dragón blanco, era naturalmente imposible para él saberlo. Dejando de lado el hecho de que este experto era solo un guardia, incluso los ancianos de la raza del dragón blanco desconocían actualmente el paradero de Long Xiaoyu. Veo. Qin Hue asintió y dijo. En ese caso, esperaré unos días. En cualquier caso, él solo estaba allí para encontrar una montura. No importaba si Long Xiaoyu estaba allí o no. Quizás cuando Long Xiaoyu regresara, ya se habría ido. Al escuchar esto, el experto de la raza del dragón blanco dijo apresuradamente. Está bien, mayor. Long Nao no sabía cómo dirigirse a Qin Hue, pero le preocupaba ofenderlo accidentalmente, por lo que decidió llamarlo mayor. Luego, les dijo a los otros expertos de la raza del dragón blanco. Continúen patrullando. ¿Sí? Los otros expertos de la raza del dragón blanco se miraron entre sí antes de abordar nuevamente el artefacto espiritual de transporte aéreo y desaparecer en el horizonte. Mayor, por favor sígueme. Mientras hablaba, Long Nao encabezó la marcha montaña abajo. Qin Hue miró a su alrededor pensativamente antes de que su figura flotara y siguiera ligeramente a Long Nao. Lo que desconcertó a Qin Hue fue que, aunque esta montaña tenía claramente más de 10.000 metros de altura, Long Nao todavía caminaba a pie. Aunque Long Nao era muy rápido, no le resultaría problemático. Poco después, los dos llegaron al pie de la montaña. Long Nao se dio la vuelta y dijo, mayor. En ese momento, de repente vio que los pies de Qin Hue dejaban el suelo y flotaban en el aire. ¿Cómo es esto posible? Long Nao se frotó los ojos inconscientemente, con la boca abierta. Mayor, ¿acabas de volar? Long Nao enfatizó mucho la palabra volar y parecía que no lo podía creer. ¿Qué ocurre? Qin Hue quedó atónito. No importaba lo que pasara, Long Nao era un experto en la etapa Saint. Era imposible que no supiera volar, ¿verdad? Arrullo. Long Nao tragó saliva y dijo con amargura. ¿Cómo lo hiciste? Hay una formación que prohíbe volar en esta montaña. Aparte de esos artefactos espirituales de transporte aéreo con runas especiales talladas en ellos, incluso los expertos comunes de la etapa del gran vacío son incapaces de volar en ella. Bueno, es muy sencillo. Qin Hue no esperaba que hubiera una formación que prohibiera volar en la montaña, por lo que solo pudo responder casualmente. Después de todo, no podía decir exactamente que era demasiado fuerte y no podía sentir el efecto de la formación que prohibía el vuelo. Eso sería demasiado arrogante. Long Nao. Long Nao estaba incrédulo. Según el conocimiento de Long Nao, incluso un experto en el tercer reino de la etapa del gran vacío tendría que consumir una gran cantidad de energía espiritual para volar en esta montaña. Solo entonces podrían resistir apenas la formación de matriz que prohíbe el vuelo. No era en absoluto tan simple como dijo Qin Hue. A menos que Qin Hue hubiera superado el quinto reino de la etapa del gran vacío. Al pensar en esto, Long Nao se quedó atónito. Finalmente, ya no tenía dudas de que Qin Hue estaba realmente calificado para ser amigo de su doncella divina. ¿De dónde salió este humano? Justo cuando Long Nao estaba en shock, de repente sonó una voz fría. En el segundo siguiente, tres figuras aparecieron a un lado y miraron fijamente a Qin Hue. Debido al salón divino marcial, los expertos de la raza del dragón blanco odiaban enormemente a los humanos. No era una exageración decir que Qin Hue fue el primer humano en ingresar al mundo del dragón blanco en casi 1000 años, por lo que inmediatamente atrajo la atención de los expertos de la raza del dragón blanco cercanos. Long Nao, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a traer a un humano? Dijo uno de ellos solemnemente. Todo su cuerpo emitía un aura ardiente y una intención asesina. Long Qing, no seas grosero. Este es el amigo de su Alteza la Divina Doncella. Long Nao frunció el ceño ligeramente. ¿Qué? ¿El amigo de su Alteza la Divina Doncella? El hombre llamado Long Qing se quedó atónito por un momento antes de burlarse. ¿Cómo podría su Alteza la Divina Doncella tener un amigo humano? Después de una pausa, añadió. ¿Podría ser que tú también seas uno de esos traidores? ¿Cómo te atreves? Long Nao estaba furioso. Long Qing, no tientes a la suerte. Jeje, la verdad está justo frente a ti. ¿Aún quieres negarla? Tú. Long Nao respiró profundamente y se volvió hacia Qin Hue. Lo siento, mayor. Este tipo siempre ha estado en desacuerdo conmigo. Está bien, dijo Qin Hue con indiferencia mientras agitaba la mano. Casi podía imaginar lo que sucedería a continuación. Si no hubiera ocurrido ningún accidente, este Long Qing definitivamente lo atacaría sin motivo alguno. Como era de esperar, Long Qing hizo un gesto con la mano y ordenó. Déjenme a Long Nao. Ustedes dos derroten a ese humano. Recuerden, déjenlos con vida.
Habremos logrado una gran hazaña al capturarlos vivos. ¿Sí? Los dos expertos de la raza del dragón blanco se miraron y sus figuras brillaron. Inmediatamente rodearon a Qin Jue por delante y por detrás, cortando todas las rutas que pudiera tomar para retirarse. Estos dos expertos de la raza del dragón blanco también estaban en la etapa de los santos y eran expertos en técnicas de ataque conjunto. Cuando unían fuerzas, incluso podían competir contra un experto de la etapa de los grandes santos. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Long Ao no esperaba que Long Qin fuera tan intrépida. Long Qin, ¿sabes las consecuencias de ofender a la amiga de Su Alteza la doncella divina? HMPH, no uses a Su Alteza para presionarme. Si él fuera realmente amigo de Su Alteza, ¿por qué estaría contigo? Long Ao. ¿Qué clase de lógica loca era esa? Al mismo tiempo, Qin Jue también se quedó sin palabras. Si quieres condenar a alguien, siempre puedes encontrar excusas. A este tipo parecía no importarle ocultar sus verdaderas intenciones. Deja de tonterías. Te capturaré primero. Long Qin gritó fríamente.